Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hablan las Paredes por Globovisión, un placer saludarles. Un honor, como siempre les decimos, que nos permitan entrar en sus hogares, en su casa a esta hora y conversar de temas de mucho interés. Hoy, uno de esos temas tabú. Vamos a hablar de la bisexualidad. ¿Qué es? A ver, quizás usted se ha enterado de cuentos, por ejemplo, que una persona que tiene su vida, su pareja, su familia, pues de repente dejó a su esposa o esposo porque tiene relaciones con alguien del mismo sexo. Pero dicen que se sienten cómodos, obviamente, en ambos mares. No sé si me permiten de repente ese término. ¿Qué es entonces un bisexual? Unos dicen es una persona homosexual que no ha decidido salir del closet, pero vamos a ver qué nos dice el invitado especial de esta noche. Estamos hablando con el doctor Hernando Restrepo. El doctor Restrepo es el médico sexólogo del Centro de Investigaciones Psiquiátricas y Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, un placer Muy bien, saludarle. Guillermo, muchas gracias. ¿Qué es la bisexualidad? Bueno, pudiéramos definir como la atracción sexual por personas de ambos sexos. Sin embargo, yo creo que la definición es un poco más compleja A ver. porque también se habla de que no es solamente la atracción física, sino que puede ser también la atracción erótica y o afectiva y o emocional. Incluso algunos autores hablan de y o lo social. Ujú. Por lo tanto, eso, además de la autodefinición de cada persona. Es decir, que no es suficiente que desde afuera se dé la definición, sino también preguntarle a la persona cómo se La siente. persona se puede autodefinir como bisexual. Claro, la persona pudiera definirse o pudiera incluso, aún teniendo relaciones sexuales con personas de ambos sexos, no considerarse bisexual. Es una discusión que hay, digamos, de tipo teórico en el sentido de que si lo que determina la identidad sexual de las personas es solo la práctica Entiendo. o es también la persona cómo se define. Y traigo a colación una investigación que hicimos en personas que tienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo. 800 personas entrevistamos entre hombres y mujeres y encontramos cómo no todas las personas que tenían relaciones sexuales con personas del mismo sexo se identificaban como bisexuales, Ujú. ni todas las personas que se identificaban como bisexuales habían tenido ya relaciones sexuales con personas de ambos sexos, sino que eso era algo que simplemente estaba en la fantasía, en los pensamientos o en los deseos de la persona. De ahí que sea muy importante cuál es la forma como se identifica cada persona. Ujú. Y más que la definición desde afuera, desde el externo, desde lo que los demás podamos decir acerca de alguien es tú cómo te sientes, Claro. tú cómo te defines. Una persona puede ser hetero un trayecto de su vida y puede ser homo en otro trayecto de su vida y eso lo hace bisexual o tiene que ser, para ser catalogado como bisexual, tener al mismo, a la vez, pues, relaciones con ambos sexos. Volvemos a lo mismo, al hecho de tratar de diferenciar un poco entre las conductas y Ujú. el ser o la persona. Entonces, cuando hablamos de conductas homosexuales o heterosexuales, prefiero referirme a ese término que generalizar y hablar de personas homo, hetero o bisexuales. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la historia sexual de los seres humanos, contrario a lo que pudiéramos pensar, es una historia más bien rizomática, como en zigzag, que no Ujú. necesariamente es lineal Ok. y que puede ser como una especie de tránsito, ¿no? O sea, habrá personas que inician su actividad sexual con personas de diferente sexo y en el transcurso de su vida tendrán relaciones sexuales con personas de su mismo o de ambos sexos y terminar en conductas homosexuales, por ejemplo, o al contrario, primeras experiencias de tipo homosexual seguidas de heterosexual, de experiencias heterosexuales y finalmente terminar como heterosexual, Pero por una cosa ejemplo. que llama la atención es que no necesariamente tiene que tener la práctica para poderse catalogar como bisexual. Claro, insistiendo en el hecho de la identidad de la Ajá. persona, porque si alguien se percibe o se identifica como bisexual en este caso, que es nuestro tema, Ajá. eso corresponde a esa individualidad, a la subjetividad de ese ser. Entonces, no necesariamente se corresponde con la práctica sexual. Y es un tema interesante de poner en la mesa porque usualmente a lo que tendemos es a juzgar
la práctica sexual y asociarla con la identidad sexual, Ujú. partiendo desde unos parámetros, digamos, de normalidad que establece nuestra cultura y que lo que no se ajuste a esos parámetros, pues desde ahí se va a juzgar. Y Mm. entonces en nuestra cultura, digamos, la heteronormatividad o el hecho de que las uniones deben ser entre hombres y mujeres, cualquier cosa que transgreda esa norma, pues se convierte como en desestabilizadora, ¿no? Eso es interesante porque hasta donde sé, y corrígeme si estoy diciendo algo que no es correcto, por ejemplo, en el caso de las chicas hay un porcentaje importante que pueden tener fantasías con las mismas damas. ¿Y eso la hace bisexual o no? ¿O la hace incluso homosexual o no? Yo diría que habría que preguntarles a ellos, ¿cómo te sientes? Ajá. Porque volvemos a lo mismo, no es ni la práctica ni la fantasía necesariamente, sino cómo te identificas. Entonces, desde una corriente que pudiera ser, por ejemplo, la corriente conductista, es decir, que estudia la conducta, lo que se ve, lo que se puede medir y cuantificar, pues esa corriente diría que si una persona tiene prácticas sexuales con personas de ambos sexos, Ujú, em, esas conductas son de tipo bisexual, ¿ya? ujú. Pero si tenemos en cuenta también lo que estamos hablando de la parte identitaria, entonces tocaría decir, es solamente, nos quedaríamos solamente con eso, o sea, con el hecho de que las fantasías me permitan hacer juicio sobre la identidad sexual de la persona, o yo debo preguntarle a esa persona realmente cómo se identifica. Bien, doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa, regresamos en breve. Esto es Habla en las Paredes por Globovisión. Usted no se vaya. En tan solo minuticos estaremos de vuelta con bisexualidad, el tema de esta noche.